Isidoro Quintero, que nos representó como embajador de Venezuela ante la OPEP, tenemos que preguntarle obligatoriamente esa diplomacia petrolera, la geopolítica del petróleo. ¿Qué hacer en un país petrolero cuando el petróleo es fundamental y tiene las mayores reservas, según las estadísticas, para tener esa diplomacia petrolera en una geopolítica tan complicada? Lo primero, Julio César, que hay que visualizar es que nos encontramos en el hemisferio americano, con las reservas más grandes de petróleo que existen en el mundo, aunque son de petróleos pesados, con una geografía plana y el país totalmente con una infraestructura de oleoductos, servicios, carreteras, aguas de cara a poder servir al petróleo, lo cual inició en la época concesionaria, en los más de 100 años de historia petrolera que tiene este país, hasta la fecha actualmente a 4 días por barco de los Estados Unidos. Si damos una vuelta por los alrededores, México escasamente le van quedando 8.000 millones de reservas comparadas con las 300 de Venezuela. Guyana emerge ahorita y dieron, por cierto, un paso bien importante, ¿no? Porque le rectificaron un poco los límites del bloque este que Pero ahí el estaba en petróleo discusión. sigue siendo importante en la política guyanesa. Bueno, mira, a llevarnos a la los corte. guyaneses están produciendo 670.000 barriles y exportan, no sé, unos 300, 400. Cuando viene la gran propaganda acerca de que sobrepasaron a Venezuela, La ExxonMobil, sobre todo. hay que tomar en cuenta que Venezuela tiene las restricciones y las sanciones en las cuales no puede, pero cuando en un momento dado, el año pasado y el antepasado, era en la región uno de los más, si no el más, exportador de barriles hacia el norte de los Estados Unidos. También tenemos que ver que está Canadá, pero con una situación difícil y aproximadamente con unos 100 y pico mil de millones de reservas, ¿no? Entonces Canadá, al igual que los Estados Unidos, pero no, los Estados Unidos tienen 3 costas, la del sur y por cada lado. Canadá tiene 2 nada más. Entonces la provincia que produce petróleo, que es Alberta, tiene que llevar por oleoductos hechos y específicamente su petróleo a las refinerías que están en el centro de los Estados Unidos, en la zona de Chicago, por un oleoducto que se llama el Transcanadian. En el caso de Venezuela, el crudo venezolano puede ir a todos los centros de consumo importantes. Los Estados Unidos produce aproximadamente unos 20 millones, 18 millones de barriles diarios y consume un tanto más y tiene que importar, perdón, consume 18 millones de barriles diarios y está produciendo 13, entonces tiene que comprar 6. Entonces fíjate tú, 20 días cualquier cargamento que venga del Medio Oriente o de otro, esto es pura geopolítica. Ahora, las refinerías también están condicionadas al petróleo venezolano, sobre todo en el este y en el sur. 55 refinerías que existen en el sur de los Estados Unidos, lo que llaman la costa ahora llamada del Golfo de América, están en la parte del sur de los Estados Unidos adecuada su metalurgia al contenido de vanadio, al contenido de metales y a la gravedad API, que es lo que es la densidad del crudo. Son crudos ácidos. Y eso viene de la historia de todas estas empresas, antes llamadas concesionarias, ahora llamadas empresas internacionales. Y en cuanto al petróleo venezolano a Europa, siempre cuando tuvimos la transición en la nacionalización del 1 de enero del 76, por la ley que fue promulgada en agosto del 75, el petróleo venezolano siempre ha tenido 3 destinos fundamentales. Los Estados Unidos, Centroamérica a través del Pacto de San José y después posteriormente en los últimos tiempos a través de Petroamérica y a través de la historia Europa, pero 70% iba a Estados Unidos y el otro 30% se repartía inclusive hasta en lugares como Brasil, porque hay un balance muy importante que tenemos que ver en los países. Por ejemplo, Ecuador es un país petrolero y Ecuador produce 400.000 barriles, pero tiene refinerías nada más para 200.000 barriles, o sea que el petróleo solo tiene un destino, que es una refinería, y todo lo que se consume es lo que sale de la refinería. Entiéndase, asfalto,
combustible para plantas eléctricas, combustible de aviación, combustible automotor y todo lo que sea. Entonces, los países que no están en balance de refinación consigo mismos tienen que importar productos. Le pasaba a Brasil con Venezuela. Brasil no tenía la suficiente refinería. Una extensión muy grande, equivalente a la de Canadá, ya hoy día eso lo han superado construyendo oleoductos internos, porque Brasil de alguna forma pues, es un país que avanzó mucho en la industrialización de los años 80 hasta la fecha. Ya se nos sabe el tiempo, pero un minuto más para motivar a nuestros estudiantes a conocer el petróleo en sus dimensiones, no solamente de la geopolítica, sino también de la economía, de la diplomacia y por supuesto en la materia de la geología y la ciencia de la naturaleza. En las épocas de las concesionarias, Julio César, antes de que se nacionalizara el petróleo, en 1975, con efectividad en el 76, había un ministerio muy institucionalmente poderoso, porque era el que fiscalizaba y era el que consideraba la distribución de las concesiones y era el que hacía verdaderamente la geopolítica. Todos estos ministros antes de la nacionalización fueron de alguna manera una saga de ministros que siguieron a Juan Pablo Pérez Alfonso, que no solo creó la OPEP, sino que también creó la CBP y toda una serie de estrategias. Pero yo le quiero decir a las personas que, por ejemplo, este ministerio era tal que un ministro saudita, Hisham Nasser, vino e hizo un posgrado que promovía este ministerio que estaba en las Torres del Silencio, en su momento, aquí en Venezuela. Pero podemos propiciar en la universidad todos esos estudios. Creo que hay una universidad ahora dedicada al petróleo. Sí, claro, y todas las iniciativas, y yo creo que eso es una propuesta en desarrollo que debe de alguna manera consumarse y cristalizarse de cara a que Venezuela sea, por su condición de gran país, no solo en petróleo, en gas y en carbón, no solo en eso, sino además en su posición comparativa y competitiva, geográfica y política, sea el país vanguardista y bandera en este hemisferio y que se nos respete en el mundo y se respete al petróleo y a los hidrocarburos y se considere, más allá de un respeto, sino un reconocimiento como la principal fuente de energía, la más barata, la más fácil de transportar y la menos peligrosa para una mención de comparación simple con lo que ha ocurrido con explosiones inclusive de gas y ni hablar de la parte nuclear. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un conversatorio agradable siempre con Gregorio Quintero. Ojalá que ellos nos dejen los testimonios de su experiencia. Estaba viendo el reciente libro de Humberto Calderón Berti, La OPEP por dentro, que es esa historia pequeña, minúscula, del contacto personal con muchos de los ministros de petróleo, los jeques del mundo árabe. Y ustedes que han tenido esa experiencia tienen que escribir, sobre todo las vivencias, entre ellas esa experiencia en Viena, en la OPEP, y que se queden testimonios para las nuevas generaciones. Así que gracias, Eleodoro, seguiremos hablando. Y en programas como esta tenemos que tocar la geopolítica del petróleo, esta y en otra oportunidad. Así que muy buenas noches, hasta un próximo encuentro.